Eso es. Los va a ayudar para el deporte. Tenemos ayudas ergogénicas que pueden ser, ¿cómo diríamos? Productos. ¿Sí? Productos quiere decir que, producto alimenticio quiere decir cuando está manipulado por la industria alimentaria. ¿Sí? Por ejemplo, el alimento natural se llama trigo, el producto va a ser harina y todos los subproductos que se puedan hacer con la harina, ¿sí? Entonces, bueno, las ayudas ergogénicas también tenemos productos alimenticios, ¿sí? Y también tenemos alimentos naturales. Ahora lo vamos a ver porque fíjense lo importante que va a ser esto para nuestra ¿cómo sería? Eh, búsqueda, digamos, de la mejor manera o el método para poder ser buenos deportistas y también poder tener una buena alimentación. Entonces, a ver, vamos a ver, tengo que revisar un poco el internet, que no se vaya. Bueno, lo más importante es que nosotros podamos entender los conceptos. Vamos a tener de tarea en un momento buscar artículos, ¿sí? Los más recientes que se pueda, por lo menos desde el 2015 en adelante, sobre las ayudas ergogénicas y los suplementos nutricionales. Y la tarea es libre de alguna manera para que ustedes puedan, la tarea es hoy en clase, ¿sí? Para que podamos comentar. Entonces les voy a dar un tiempo para que busquen, para que lean y comenten algo que les haya llamado la atención sobre las ayudas ergogénicas, sobre lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Bueno, yo les voy a compartir entonces acá el PowerPoint. Me avisan cuando puedan ver la pantalla. Ya se puede ver, licenciada. Bueno, ustedes ya saben, cualquier cosa preguntan, volvemos o comentan, queda todo libre. Bien, ayudas ergogénicas. Vamos a ver conceptos. Una ayuda correctamente administrada, esto es una introducción, puede dar la pauta para el triunfo sobre otro contrincante. Eso es una ayuda ergogénica, ¿sí? Es una ayuda correctamente administrada, esto va a dar el triunfo a otro contrincante. Vamos a ver lo otro. La ayuda ergolítica es una ayuda incorrectamente administrada, puede dar la pauta para el triunfo del atleta contrario. Entonces, vamos a ver los dos. Es lo contrario. Ayuda ergogénica, ¿se acuerdan cuando veíamos lisis y génesis? Bueno, esto es parecido. Ayuda ergogénica y ayuda ergolítica. La ayuda ergogénica es una ayuda correctamente administrada, ojo, con sobre todo los suplementos, a veces, el que toma él, tomo yo, toma el otro, y todos toman lo mismo, o comen lo mismo, ¿sí? Esta ayuda ergogénica que está correctamente administrada puede dar la pauta, ¿sí? El pie, digamos, para el triunfo sobre el otro contrincante, o sea que va a ser mi triunfo sobre el otro deportista. En cambio, la ayuda ergolítica es una ayuda incorrectamente administrada y va a dar la pauta para el triunfo, pero del otro, ¿sí? Del atleta contrario. Entonces, ¿qué necesito yo? Una ayuda ergogénica. Bien, porque necesito ganar, quiero ganar, para eso me preparo, para eso me hidrato bien, para eso entreno, para eso me alimento correctamente. ¿Sí? Entonces necesito que se aplique esta ayuda ergogénica de la mejor manera. Entonces, en el deporte de alto rendimiento, los deportistas están frecuentemente sometidos a una gran carga de entrenamiento y de competición, por lo que la alimentación resulta clave, ¿o no? ¿Hemos visto o no? ¿Alguno tiene duda de que la alimentación es clave para el deporte? Sí, licenciada, es muy ¿Sí? esencial. ¿De dónde sacamos la energía? Y de los alimentos. ¿Para qué va a ser clave? ¿Para qué va a ser importante? Para mantener un buen estado de salud. Y esto, fíjenselo acá en la frente. O sea, no se tienen que olvidar jamás de que lo primero es la salud. Ojo, porque después vamos a ver deportes que no importa la salud, importa llegar al objetivo, ¿sí? Ojo con eso.
El segundo es mejorar la calidad de los entrenamientos y el rendimiento en la competición. Y el tercero es facilitar la recuperación posterior a los mismos. Entonces, necesito mantener la salud, un buen estado de salud, mejorar la calidad de los entrenamientos que rindan el entrenamiento y también que pueda competir de la mejor manera o ganar y que también después de la competición haya una correcta recuperación. Bien, entonces fíjense que la alimentación también tiene que ver con mantener la salud, estar en el entrenamiento, en la competición y en la postcompetición. No es que solamente en el entrenamiento, después que no sé qué va a hacer en la competición y menos después cuando termine, cuando gane o cuando pierda. Necesito tener todo esto planificado. Un suplemento nutricional es un producto tomado por vía oral que contiene un ingrediente dietético para suplementar la dieta o para mejorar una marca deportiva. Va a tener un nutriente, ¿sí? Un ingrediente, como dice allí. Puede incluir una amplia variedad de productos no farmacéuticos, por ejemplo, vitaminas, minerales, proteínas, aminoácidos, o preparaciones con hierbas, ácidos grasos esenciales, prebióticos, enzimas y metabolitos. ¿Sí? Esos son productos no farmacéuticos, o sea que están naturalmente en los alimentos. Después tenemos los farmacéuticos también. Generalmente el deportista busca el suplemento nutricional, busca en el suplemento nutricional un efecto ergogénico, es decir, una ayuda, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué es la ergogénesis o el ergogénico? Una ayuda para Mejorar el rendimiento físico. El estado mejorar físico. el rendimiento físico. ¿Quiero rendir o no? ¿Quiero ganar o no? ¿Quiero ser el mejor o no? Sí. Bueno, me ayudan justamente estas ayudas ergogénicas. Decíamos que las podemos obtener también de forma natural. Muchos productos han sido analizados buscando ese efecto ergogénico. Sin embargo, muy pocos han podido demostrar científicamente su eficacia. Entonces, el producto que consumo tiene que estar comprobada la eficacia y sobre todo estar correctamente adecuado. Vamos a ver qué es la ergogénesis o qué es ergogénica esta palabra. Es la producción de energía. ¿Se acuerdan que decíamos glucógenogénesis? La formación de glucógeno. Entonces, la ergogénesis va a ser la producción de energía. Esto nos ayuda a mejorar el rendimiento físico y psicológico, y como definición es toda sustancia o procedimiento, perdón, es toda sustancia, procedimiento o material, son tres cosas, no solamente son sustancias, pueden ser procedimientos y también pueden ser materiales, ya vamos a ver, que mejore directa o indirectamente el rendimiento deportivo. No solamente lo consumo, vamos a ver que también son procedimientos y también son materiales. ¿Se les ocurre qué? Porque sustancias dijimos vitaminas, minerales, ácidos grasos esenciales. Bueno, y como material o procedimiento, ¿qué podrá ser? ¿Se les ocurre? Bueno, ahora vamos a ver. Y ojo, lo tienen que aprender bien. Bueno, para aportar estas ayudas ergogénicas necesitamos tener ciertas consideraciones, como cuáles. Evaluar una necesidad, no es como porque sí. Por ejemplo, damos un ejemplo así, extra deporte, digamos. Hay muchas propagandas, no sé si acá habrá en televisivas, de personas que por esta, digamos, falta de tiempo, que nos inventamos en realidad porque tiempo hay, de que no tengo tiempo para prepararme bien la comida o comer frutas o verduras, no hay tiempo para eso, entonces tomo este suplemento con multivitamínico, ¿sí? Que me ayuda a tener energía y a no tener hambre, no sé, etcétera, ¿sí?
Entonces, estamos reemplazando el consumo alimentario, reemplazando la comida. Y esto no es lo correcto. ¿Por qué? Porque nuestro organismo necesita los alimentos, no los productos. Los podemos digerir, podemos obtener sustancias de ellos, pero lo más natural sería consumir de los alimentos. En el caso que sea necesario, por ejemplo, una anemia, un embarazo donde necesitan ácido fólico, hierro, en los adultos mayores, etcétera, sí, pero si nosotros podemos de la alimentación va a ser nuestra primera fuente de nutrientes. Entonces, no necesitamos el suplemento si lo podemos comer. Ah, no me gusta la naranja, entonces, y bueno, me compro vitamina C. Y bueno, a la larga no va a ser posible, además es caro. No es lo mismo comprarme una bolsa de naranjas que comprarme un suplemento todos los días. Entonces, fíjense que ante la necesidad, para dar esto necesitamos ver si es necesario o no. ¿Se entiende? Bien, vamos, las indicaciones de administración, ¿cuánto va a tomar? ¿Y cada cuánto? ¿En qué momento del entrenamiento? ¿Antes, durante, después? El tipo de actividad que se hace, ¿qué deporte practica? En el caso de fútbol, por ejemplo, cómo sería? Ay, se me fue lo del deporte. Cuando sos delantero, ubicación se llama, Sí. ¿sí? Ubicación. Posición, listo. Posición, gracias, yo sabía que esa no era la palabra. Bueno, posición, sí, también. A ver, ¿es varón, es mujer? ¿Cuántos años tiene? ¿Se entiende? Los objetivos, ¿qué objetivos tenemos como profesionales? Porque no solamente hablamos del nutricionista, el nutricionista trabaja con el entrenador, en este caso ustedes, el fisioterapeuta, el médico. Entonces hay que decidir cuáles van a ser los objetivos para ver si necesita o no estas ayudas ergogénicas. Vamos a ver los efectos secundarios, por eso, ojo, hay que estudiar bien cuál es la función de esa ayuda ergogénica, la legalidad, ¿sí? Si es legal o no en el deporte que se practica, o si es en general, cómo es la normativa. Muchos han sido descalificados por esto. La efectividad, y esto hablamos de la charlatanería, no, esto funciona súper bien, hay que consumirlo y demás, sale más barato, etc. ¿Y dónde está mi lectura como profesional en esto? ¿Sí? La tolerancia, no vaya a ser que le cause una diarrea, una indigestión al deportista, y también las características físicas. Fíjense que hay que ver mucho, hay que abrir el abanico para ver adecuadamente, si es adecuado, para el deportista. Respecto a la clasificación, tenemos, y acá entramos a lo que decíamos, no solamente son sustancias, sino también, ¿qué? Eran 3, sustancias, Procedimiento o material. Sustancias, procedimiento y material. bien, procedimientos y materiales. Entonces acá tenemos las mecánicas, ¿sí? Zapatillas, ruedas lenticulares en ciclismo, etcétera. Se me acabó la posibilidad, pero fíjense, las zapatillas, ¿qué zapatillas se utilizan para jugar fútbol, por ejemplo? ¿Futsal o fútbol 11? No sé, para hacer danza o para correr, ¿sí? No es cualquier zapatilla. Si nosotros tenemos una zapatilla adecuada, ¿saben lo que es zapatillas? Perdón, capaz la palabra, los tenis. Sí. Ah, bien, esos. Claro. El calzado que se utiliza para el deporte. Bien, eso nos va a ayudar. Si, por ejemplo, yo calculo que el deportista, el que corre, el maratonista tiene unas zapatillas bastante livianas y no sé si aerodinámicas o demás, pero eso va a ayudar a que su velocidad aumente, digamos, o lo ayude. ¿Se entiende cómo es la ayuda ergogénica? Diferente a si yo corro con chanclas o con sandalias o con lo que fuese, ¿sí? Fíjense qué importante que es utilizar el calzado adecuado, la ropa adecuada, también hablábamos de las ruedas en el ciclismo, por qué los ciclistas usan esa ropa,
y utilizan ese tipo de bicicleta y no utilizan una no sé, de las que usan en la montaña, etcétera, ¿sí? Entonces fíjense que cada deporte tiene sus instrumentos, sus materiales, de acuerdo a la necesidad. Y eso se llama ayuda ergogénica, pero son mecánicas. Después tenemos las ayudas ergogénicas psicológicas, como la hipnosis, la musicoterapia. Esto ayuda también a, digamos, bajar un poco el estrés, la ansiedad en los deportistas. Es muy importante que, ¿sí?, la mente nos juegue en contra a veces, ¿no? De estar nerviosos, no sé si les ha pasado a ustedes, si pueden contar, si quieren contar, cómo estas ayudas ergogénicas quizás influenciaron en algo positivo o en algo negativo. También tenemos ayudas ergogénicas fisiológicas, como el dopaje sanguíneo, entrenamiento en altura, ¿sí? Esto, por ejemplo, a las fisiológicas vamos a ver también lo que es, ¿cómo se llama esto? Aclimatación al frío y al calor. Por ejemplo, si voy a competir en frío o en calor, necesito aclimatarme, porque si yo practico en un lugar donde el clima es templado y voy a competir donde hace muchísimo calor, necesito adecuarme, porque no es lo mismo entrenar, ganar, prepararme en un ambiente diferente al donde voy a competir, ¿sí? Más si hace frío también. Entonces, estas ayudas ergogénicas fisiológicas también son beneficiosas. Tenemos también las farmacológicas, como la eritropoyetina, la cafeína, ¿sí? Estas son como más productos que nosotros como nutricionistas o los nutricionistas deportivos deben manejar, ¿sí? Y los nutricionales, que es lo que nosotros estamos viendo, porque es importante la nutrición en el deporte, porque nosotros también podemos conocer los alimentos, los nutrientes que van a servir como ayudas ergogénicas, como por ejemplo las vitaminas, los minerales, las sobrecargas de hidratos de carbono. Esto tiene que ver con dar más hidratos de carbono en cierto momento del entrenamiento o de la competencia. Entonces después tenemos, estos son las mecánicas, perdón, son ejemplos, nada más que acá el gráfico dice biomecánicas, ¿sí? Por ejemplo, los aditamentos, estas ayudas mecánicas o biomecánicas mejoran el desempeño físico y reorientan, la utilización de la energía no utilizada para un beneficio físico. Entonces, fíjense cómo va a ayudar estas mecánicas. Por ejemplo, tenemos equipamiento para el rendimiento deportivo, como la ropa ionizada, las bandas, y acá menciona cosas que la verdad que no conozco mucho, pero fíjense en las imágenes podemos ver guantes, no sé cómo se llama, es toda una ropa que tiene, fíjense, hasta la mano, la necesidad, digamos, de cubrir todo esto, y también las biomecánicas pueden ser trabajar juntamente con el peso, aumentar de peso o bajar de peso de acuerdo al deporte. Pero tiene que ver más con los instrumentos o los materiales que se utilizan específicamente para el deporte. Tenemos las ayudas psicológicas, son métodos relacionados con la psicología para optimizar aspectos como el estrés, la ansiedad, el estado de activación, la fatiga mental, ¿sí? La sobreexigencia, la sobrecarga en el deportista. Por ejemplo, la concentración, la relajación, la hipnosis, sesiones grupales. Yo diría que la oración también, no sé, leer quizás algo relacionado con lo espiritual, algo que realmente nos dé paz, ¿sí? La confianza en Dios. Yo agregaría, porque es importante, no sé si ustedes han visto, hay mucha gente, deportistas que antes de entrar, lo veo más en el fútbol, de entrar a la cancha se persignan, ¿sí? Bueno, quizás tiene que ver con esa confianza en Dios. Entonces hay personas que quizás sean cristianas, adventistas que oren, y eso no está mal. Dios está en todos lados, y le importa cada cosa que hacemos, así parezca, digamos, ilógico. Si les cuento algo, anoche estábamos haciendo pan y ya no había gas, o sea, sabíamos que la garrafa estaba
mal, digamos. Y bueno, igualmente mi esposo la conectó, y bueno, y él dijo, bueno, vamos a orar para que haya gas. O sea, fue un decir, digamos, quizás. Para mí yo la entendí así. Pero yo sí me arrodillé y oré y dije, Señor, porque eran las 11 de la noche. Y digo, a esta hora la masa, si se queda ahí, se acaba el gas, se arruinó. ¿Qué podemos hacer? Entonces, claro, me puse a pensar en eso, ¿no? Uno siempre aprende de que Dios está en todo. Necesito, Dios, que me ayudes a recordar eso, necesito que me ayudes ahora con el internet. Hoy también justamente oré por eso. Decirle a Dios, no tengo internet en casa, no sé cuándo lo van a conectar de nuevo, y es muy importante para trabajar. Entonces, primero valorar cuando lo tenía, y ahora, y dar las gracias por eso, y ahora, y pedir de nuevo que el Señor lo pueda hacer. Él lo puede hacer. ¿Sí? Entonces, fíjense qué importante es para el deporte también confiar en Dios, no solamente porque quiero ganar, ay Dios, ayúdame a ganar, ¿sí? Sino para que no me pase nada, para que no me haga daño yo ni otro compañero, para que cuide mi cuerpo, digamos, si es un deporte de contacto y demás. ¿Sí? Qué importante que es esto. Vamos con las ayudas fisiológicas, son sustancias o técnicas para mejorar procesos fisiológicos naturales y en ciertas cantidades traen cambios en la fisiología deportiva. Fíjense qué importante, acá vemos masajes, por ejemplo, esto lo vemos siempre, yo más lo veo en fútbol, que creo que es lo más que se ve. Bueno, tenemos el bicarbonato sódico, ya vamos a ver para qué sirve, la eritropoyetina, tiene que ver con los glóbulos rojos, el sauna, los masajes, la transferencia de, bueno, acá se me borró la imagen, ya no sé qué, bien ahí quedó, bueno. De genes, así, eso es. Bueno, fíjense que son de alguna manera métodos que van a ayudar a mejorar. Esto de fisiológico tiene que ver con la función. No sé si ustedes han visto anatomía y fisiología. La anatomía tiene que ver con la estructura, el hígado, el pulmón, el cerebro, ¿sí? Son estructuras, son órganos. Bueno, esos también tienen su función. Esa es la fisiología. Entonces, estas sustancias o técnicas como sauna y masajes van a ayudar a esta función en el organismo, a mejorarla. Después tenemos las ayudas farmacológicas, son sustancias no naturales del cuerpo con interacción en procesos fisiológicos o psicológicos para aumentar el poder físico. Escuchen bien, son fisiológicos o psicológicos. Ya vamos a ver bien cómo es esto. Por ejemplo, el alcohol, la cafeína, la efedrina, guaraná, ginseng, milax, esteroides, diuréticos, etc. ¿Sí? Quizás conozcan algunos de estos. Bueno, entonces vamos a ver estas ayudas nutricionales, las que son naturales, mejor dicho, nutrientes de la alimentación que mejoran el rendimiento, ¿sí? Entonces tenemos ayudas ergogénicas en los alimentos propios. Esto va a hacer que mejoren el rendimiento físico y se encuentran en mayor concentración respecto al alimento. ¿Se acuerdan cuando decíamos alimento fuente? Entonces decíamos, a ver, ¿qué fuente de calcio? Bueno, el queso, la leche. ¿Qué fuente de hierro? Las lentejas, los garbanzos, las carnes. ¿Qué fuente de vitaminas? Las verduras, las frutas, ¿se entiende? O sea, porque tienen en mayor cantidad. ¿Bien? Entonces, estas ayudas nutricionales van a mejorar los procesos fisiológicos. Siempre que hablábamos de fisiológicos, hablamos de función. Modificación del peso o composición corporal. Obviamente consumimos más calorías, más hidratos de carbono, proteínas, lípidos, o menos, y esto va a hacer que se modifique el peso también. Tenemos las manipulaciones alimentarias, serían los productos para mejorar el rendimiento deportivo. Por ejemplo, las bebidas con hidratos de carbono, que son las bebidas isotónicas o bebidas deportivas. Y la ingesta de suplementos dietarios de nutrientes específicos o subproductos. Por ejemplo, la cafeína, la creatina. ¿Dónde podemos encontrar cafeína en los alimentos?
café. En los chocolates. Bien, en el café, en los chocolates, Las gaseosas. las gaseosas. ¿Y dónde podemos encontrar creatina? En la carne. En la carne, bien, en las carnes sobre todo. Bueno, fíjense que sacamos estas sustancias, pero de los alimentos. Acá tenemos un súper resumen de los que son las ayudas ergogénicas. Fíjense que tenemos las químicas o farmacológicas, después tenemos las mecánicas, fíjense los equipos aerodinámicos, por eso las bicicletas de los ciclistas son de esa forma. Las fisiológicas, por ejemplo, los masajes deportivos, tenemos las psicológicas, por ejemplo, la hipnosis, las metodológicas, bueno, esto no lo habíamos visto, pero fíjense que tiene que ver con lo que ustedes hacen, ahí me corrigen si me equivoco, pero los calentamientos, por ejemplo, esto de calentar, estirar antes, ¿sí? Porque si no, ¿qué pasa? De la técnica, es lo mismo que yo tire la pelota así en básquet o la bote de tal forma, no. Entonces, para las técnicas, estas también van a ser ayudas ergogénicas, ¿sí o no? Sí. Sí, Sí, claro, por eso ustedes... Sí, ¿alguien quería comentar algo? Alguien que me dé un ejemplo de lo que ustedes hacen, a ver, de lo que les enseñan. Algo práctico, fútbol, vóley. Por ejemplo, para pegar la pelota de vóley, para sacar de arriba, se dice, porque nos enseñaban siempre sacar de abajo, ¿sí? saque Es más, tenis hacia arriba. saque de arriba. Bueno, ¿cómo se hace? ¿Cómo se pone la mano para que no me la doble, para que no me duela, para que no pegue? No sé si se pega acá, se pega con la palma, con los dedos, ¿sí? Entonces, fíjense que esas son técnicas o metodologías del deporte propio que también van a ayudar al rendimiento, ¿sí? Y bueno, y después decíamos las ayudas nutricionales, que van a ser los suplementos o propiamente de los alimentos. ¿Se entendió hasta aquí? Sí, Lisa. ¿Sí? Sí, Lice. Bueno, entonces vamos a ver algunas, porque después quiero que trabajemos sobre esto. Vamos a ver los que proporcionan sustratos energéticos como la creatina. Es un compuesto nitrogenado que se sintetiza en el hígado, en páncreas y en riñones, y se sintetiza a partir de aminoácidos. ¿Se acuerdan los aminoácidos qué eran? Muchos aminoácidos formaban ¿qué? Empieza con P. Proteínas. Proteínas, ¿sí? Los aminoácidos forman proteínas. Y tenemos aminoácidos como glicina, arginina, metionina, ¿sí? Entonces ellos van a formar la creatina. De la dieta se obtienen del pescado y de la carne. Fíjense que el pollo casi que no hay, solamente carne roja y pescado. Tiene 2 gramos cada kilo de alimento consumido. Se acumula en músculo, 95%, en forma de creatina libre, y en 60% a través de fosfocreatina. ¿A qué les suena fosfocreatina? A ver, a los que me prestaron atención la clase pasada. A ver. Voy a tener que empezar a poner puntos extras acá por ¿Cómo era participar. la pregunta de usted? ¿A qué le suena fosfocreatina? Decíamos que la creatina se acumula en músculo, ¿sí? En 95% de creatina libre y en fosfocreatina un 60%. ¿A qué le suena fosfocreatina? Que también almacena energía, dice. Que libera que le da a la energía, el fósforo. Bien, algo así, pero ¿de qué vía metabólica? ¿Cuál era? El alimento. Esquelético. ¿O no? ¿Láctico o aláctico? Energía para la máxima.
¿Cuál? Aláctico. Aláctico, no produce lactato. ¿Cuál es el que producía lactato? ¿El que usaba qué? Glucosa. Glucosa. ¿Se acuerdan el ciclo de Cori? Entonces, lactato, no utilizo glucosa, produzco, o hay de desecho ácido láctico, ¿sí? Pero la fosfocreatina estaba del grupo fosfágeno, ¿se acuerdan? Que decíamos que el ATP se liberaba un fósforo, liberaba energía y se quedaba como ADP. Ahora necesitaba ¿qué? Un grupo fosfágeno para sacar el fósforo, ¿sí? Y entonces volver a formarse en ATP y volver a producir energía. Esta fosfocreatina es la que nosotros necesitamos, o se consume como ayuda ergogénica o como suplemento. ¿Bien? El aumento de la fosfocreatina provoca una mayor capacidad de mantenimiento del ATP. ¿Por qué decíamos que no se producía mucho? Por una fosfocreatina o por un grupo fosfágeno obteníamos un ATP. Cuando ya no había más grupo fosfágeno, chao, se acababa la energía. Por eso se añade, se suplementa creatina, porque va a ayudar a aumentar la capacidad del mantenimiento del ATP en ejercicios de mucha intensidad y muy corta duración. ¿Cuáles son? Los de las vías anaeróbicas. Bien, en este caso, aláctica. Y en ejercicios intermitentes de las mismas características. Bien, entonces tenemos acá, yo les puse la imagen de las carnes, los pescados y también de la creatina. Nelson, por favor, ¿puedes apagar tu audio? Solo me quiero acercar a mi familia de sangre. Creo que es mi derecho. Te equivocas. No te doy ese derecho. Mientras estés bajo mi protección en este palacio. Esa novela. Viendo, Sí, están viendo mientras están en clases. Muy interesante. Bueno. ¿Se entendió hasta allí lo de la creatina? ¿Cómo lo vamos a relacionar con qué vía metabólica? ¿Se entendió? No se olviden, anaeróbica láctica, anaeróbica aláctica, aeróbica. Bueno, ¿cuáles son los sustratos, las fuentes de energía? Grupo fosfágeno, glucosa y hidratos de carbono y lípidos sobre todo. ¿Sí? Entonces relacionemos y no se olviden. Existe un alto grado de evidencia que la creatina es una ayuda ergogénica efectiva. Ojo, así tenemos que encontrar de los productos que consumimos. Existe un alto grado de evidencia de que la creatina es una ayuda ergogénica efectiva. Entonces consumo creatina, siempre que lo necesite, siempre que no tenga contraindicaciones, siempre que sepa cuánto y cómo, que sea adecuado. Efectos beneficiosos en la realización de ejercicios de intensidad elevada y duración inferior a 30 segundos. ¿Se acuerdan? El ATP fosfocreatina. Entonces, esto va a tener beneficios en ejercicios de intensidad elevada y que duran menos de 30 segundos. Va a traer efectos beneficiosos en deportes que incluyen repeticiones de esfuerzos de elevada intensidad, como el fútbol, el baloncesto, el tenis, el básquet, el deportes de combate, el levantamiento de pesas. No existen evidencias de beneficios en ejercicios prolongados y continuos, así que para correr una maratón medio que no voy a necesitar creatina. Administración de creatina más entrenamiento de fuerza aumenta la masa libre de grasa. La masa libre de grasa quiere decir la masa magra o la masa muscular. ¿Sí? Eso hace que el músculo se hipertrofie. Y cuando el músculo se hipertrofia, ¿qué pasa? Crece, ¿sí? La suplementación con creatina va a influir en la velocidad y fuerza y no en la resistencia. Por eso decíamos anaeróbico, fuerza y velocidad. Aeróbico, resistencia. Bien, no se olviden, por favor, si hay dudas vuelvan a preguntar, pero estudien de esta forma. Bien, ¿para qué sirve la creatina? ¿Con qué se relaciona la creatina? ¿Con qué vía metabólica? Con la vía anaeróbica aláctica. ¿Sí? ¿Por qué? Por tal y tal motivo. ¿Bien? Después tenemos el nitrato, por ejemplo,
Es un importante vasodilatador. Si los vasos se dilatan, se ensanchan, va a haber más flujo sanguíneo, quizás llegue más la energía y el oxígeno. Modula la función del músculo esquelético, regula el flujo sanguíneo, la contracción muscular, la homeostasis del calcio y la glucosa, la biogénesis y la respiración mitocondrial. Puede formarse a partir de la L-arginina, también es un aminoácido, y de la reducción de nitrato a nitrito y viceversa. Escuchen esto, aún se investiga su eficacia como ayuda ergogénica, o sea que nitrato, medio que ya hay que esperar o leer de nuevo. La L-carnitina es esencial para la entrada de ácidos grasos en la mitocondria para su oxidación, aumenta la oxidación de piruvato y algunos aminoácidos. ¿Dónde estaba el piruvato? ¿Se acuerdan? Piruvato, ¿a qué le suena? ¿A qué vía metabólica? Ciclo de Cori, anaeróbico láctico, glucosa, ¿no? Sí. Beneficio. ¿Qué dijo él? El primero dijo piruvato. Piruvato. Ácido pirúvico, piruvato, ¿se acuerdan? Lactato. Cuando se pierde un ion de hidrógeno se forma el lactato. Bien, bueno, acá la carnitina va a actuar en la oxidación del piruvato. ¿Cuál es el beneficio? Nos va a ahorra en la utilización de hidratos de carbono y un menor aumento de la concentración de lactato y retraso en la aparición de fatiga. Entonces el lactato va a ayudar, esta L-carnitina va a ayudar a que no aumente tanto el lactato y también que haya un ahorro de hidratos de carbono. Por eso dice que es esencial para la entrada de ácidos grasos, lípidos. De ahí voy a obtener la energía para ahorrar hidratos de carbono, ¿sí? Y esto va a hacer que haya un retraso en la aparición de fatiga. Según estudios más rigurosos, no se observa ninguno de los posibles efectos ergogénicos descritos. Quiere decir que bueno, presento los posibles, pero hay estudios que son bastante estrictos que medio que hay dudas todavía. Hasta ahora solamente la creatina es un buen ayuda ergogénica. Bien, esto en comparación, hay muchas más, ustedes las van a investigar. Tenemos los agentes alcalinizantes, que son beneficiosos, en ejercicios que se producen grandes cantidades de ácido láctico. ¿Qué vía metabólica produce grandes cantidades de ácido láctico? El anaeróbico láctico. Y anaeróbico láctico, ¿sí? A través del ciclo de Cori, con la ayuda o con la fuente de energía, la glucosa. Reduce la aparición de fatiga, porque decíamos, el lactato producía, el aumento del lactato de ácido láctico en el músculo aumenta la fatiga. Entonces, si nosotros consumimos agentes alcalinizantes, van a neutralizar. ¿Cómo se llamaba la sustancia que nosotros tenemos en nuestro organismo que neutraliza el lactato? Empieza con B larga. Bicarbonato. Bicarbonato. Sí, nuestro organismo produce bicarbonato para justamente esto, pero hay otros agentes alcalinizantes que, si los consumimos, reducen la aparición de fatiga y consecuentemente la disminución del rendimiento. Aumenta la capacidad amortiguadora del organismo. Amortiguadora no quiere decir de los golpes, sí, amortiguo los golpes, sino que tiene que ver con este efecto de acidificar, ¿sí? De que haya acidez o que haya un bloqueo en este sistema anaeróbico láctico, ¿sí? Son ayudas ergogénicas permitidas con efectos científicamente probados. Los agentes alcalinizantes son ayudas ergogénicas comprobadas. ¿Cuáles tenemos? Tenemos los amortiguadores intracelulares dentro de la célula, como la creatinina, ¿sí? Aumenta la capacidad tamponadora, estabiliza el pH, esto de la acidez, a nivel muscular. Al regenerarse el ATP a partir de ADP y la fosfocreatina, se capta un protón que contribuye a estabilizar el medio. Entonces esta creatina también va a ayudar a que se produzca
energía sin producir lactato. La beta-alanina duplica la concentración del sistema amortiguador del pH intracelular, puede producir una mejora en la capacidad anaeróbica. Tenemos los extracelulares, el bicarbonato se consume también, producto extracelular mayoritario que neutraliza los ácidos que se producen en el metabolismo láctico. El consumo elevado de bicarbonato, o sea, una carga de bicarbonato, puede aumentar en forma temporal la concentración de bicarbonato y el pH en sangre, aumentando la capacidad amortiguadora en el espacio extracelular e indirectamente en el músculo activo. Quiere decir que se hacen cargas de esto, quiere decir que se da, digamos, es como preparar un auto, digamos, le cargo combustible, pero también líquido refrigerante, pero también, etcétera, que hasta ahí llegó mi conocimiento, ¿sí? Entonces, estas ayudas ergogénicas, en este caso, el bicarbonato va a ayudar a poder neutralizar. Tenemos también el citrato, actúa de forma similar al bicarbonato, aunque es menos efectivo y puede actuar manteniendo los niveles de bicarbonato. Tenemos también estimulantes, ya salimos de los amortiguadores o de los neutralizantes y vamos a los estimulantes. Por ejemplo, la cafeína. Está presente en el café, té y productos medicinales, ha sido prohibido en diferentes periodos, se excluye de la lista de sustancias prohibidas. En el 2004 ya se empieza a aceptar la cafeína, antes estaba prohibido. Ejerce su efecto ergogénico en ejercicios con duración de 30 a 60 minutos, en ejercicios de mayor intensidad y corta duración no son muy claros los efectos. Estimula el sistema nervioso central, reduciendo la percepción. Escuchen esto, y cuando hablábamos de ayudas ergogénicas psicológicas, la cafeína estimula en el sistema nervioso central, reduciendo la percepción del esfuerzo a un determinado ritmo de trabajo. Percibo poco cansancio o no tengo cansancio. Eso no quiere decir que mi cuerpo esté cansado. ¿Se entiende la diferencia? Es como que, uy, me tomé una Coca-Cola y estoy súper pilas. Bueno, ya no es que eso me dio energía, sino que a mi cerebro le hace creer, digamos, de alguna manera que no está cansado. No sé si se entiende la diferencia. Por ejemplo, los hidratos de carbono no es que le hacen creer al cuerpo que hay glucosa, no, hay glucosa realmente. Bueno, en cambio la cafeína no, actúa a nivel del sistema nervioso central, reduciendo la percepción del esfuerzo, o sea que no voy a sentir que estoy cansado. Pero esto también es corto, dura un poco y después ya se me pasa. ¿Y qué hago? Y tomo de nuevo. ¿Sí? Lice, Sí. bueno, a mí me han hecho tomar una vez en una competencia de ciclismo así Coca-Cola y también café. Y bueno, eso dura un tiempo, ¿no ve cómo se dice? Sí. Y después del tiempo que ya ha pasado, te hace dar más sed, o sea, quieres agua. Bien, bueno, ¿No ve? sí. Más Maldito, sed te has y dopado. o si no la misma sustancia quieres consumir. ¿No ve? Lo que pasa que, por ejemplo, podemos dar Coca-Cola, porque tiene cafeína, no sé qué cantidad te habrán dado, pero eso va a reemplazar también el consumo de agua, porque ya tengo líquidos en el estómago. ¿Sí? Entonces la cafeína va a servir para algo, pero no hay hidratación. Claro, Por te eso les digo, activa la cafeína, ¿no, Lice? sí, sí, sí. Bueno, a mí me pasó, y fíjense en la primaria, uno cuando se deja llevar por las cosas, decir, bueno, tomo Coca-Cola o café para estar despierto y poder estudiar. Y yo era realmente de esa forma, porque era la primera vez que tomaba Coca-Cola y tenía los ojos grandes, no los podía cerrar, pero yo estaba cansada igual. O sea, es como que me activó, pero no podía leer, no podía entender, o sea, al vicio estaba despierta, porque no me entraba nada en la cabeza. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque esto me va a mantener despierto, con energía, pero ¿para qué? Capaz para que limpie mi casa, pero no para estudiar.
¿Se entiende? Imagínense en el deporte, o sea, me dura cuando se acaba que o consumo más o se me acabó la energía y ya empiezo a sentir cansancio. Entonces, pueda que esto tenga algo de beneficio, pero esto hablamos de deporte. Si yo voy a jugar al fútbol a la esquina o no tengo una disciplina en cuanto a alimentación, entrenamiento y demás, y no lo necesito. Sobre todo cuando utilizan estos productos para eso justamente, ¿no? Quedarse a estudiar, rendir en el trabajo. Engañamos al cerebro, pero el cuerpo está cansado, ¿sí? Gracias por tu comentario. Tenemos otros estimulantes como el ginseng, es un tónico para reducir la fatiga. No es que me da otro cuerpo, reduce la fatiga simplemente, no siento tanto cansancio, mejora la salud y el rendimiento deportivo, provoca una menor liberación de la hormona cortisol. Este cortisol reacciona, digamos, o se produce frente al estrés psicológico y físico, entonces de alguna manera esto lo bloquea, ¿sí? Desarrolla una mayor resistencia al estrés psicológico y físico, requiriendo un menor tiempo de recuperación entre sesiones. Sobre todo si tengo que salir, digamos, el primer tiempo y volver a ingresar, ¿sí? Aumenta la función cardíaca, el flujo de sangre, el transporte y la utilización de oxígeno y disminuye, pero esto me superactiva, estimula, justamente se llama estimulante y después tengo que volver a consumir. ¿Sí? Pasa, por ejemplo, con la coca, las personas que coquean son estimulantes, la Coca-Cola, el café, en Argentina es el mate cebado. Y entonces, las investigaciones bien controladas no respaldan su eficacia como ayuda ergogénica en el deporte. El ginseng no está respaldado aún. Tenemos las proteínas y los aminoácidos, ¿sí? Los suplementos proteicos. La ingesta de proteínas inmediatamente después del ejercicio mejora la respuesta adaptativa del músculo, mejorando la síntesis de proteína muscular y el reacondicionamiento del músculo. Entonces, hay que aportar proteínas. Los aminoácidos ramificados, como leucina, isoleucina y valina, previenen la disminución de los niveles circulantes y disminuyen la sensación de fatiga y previenen el daño muscular. La glutamina es el más abundante del organismo, estimula la secreción de la hormona de crecimiento. Y la taurina altera la utilización de la glucosa, aumentando la actividad de la insulina y de los niveles de glucosa. Tenemos también vitaminas, no hay necesidad de tomar suplementos cuando existe una dieta variada y equilibrada que incluya frutas y verduras frescas. Entonces, ustedes que hacen deporte, ojo, arroz, carne, papa, pollo, y se acabó. No, hablábamos de la monotonía. Frutas y verduras son necesarias. Bien, por favor, se apagan sus micrófonos. También tenemos dietas adecuadas en calorías. Cuando necesitamos suplementar cuando consumimos las calorías, pero no hay variedad. Cuando hay dietas hipocalóricas menores a 1200 calorías. Chicos, ¿alguien está con el micrófono activado? Ahí está. El complejo B, eso vamos a ver más adelante cuando veamos vitaminas y minerales. Las vitaminas del complejo B, B1, B2, B6, B9, B12, favorecen la funcionalidad de las vías metabólicas energéticas. Entonces, para obtener energía a través del ATP, fosfocreatina, de la glucosa, de los hidratos de carbono y los lípidos, necesitamos complejo B, vitaminas del complejo B. No se han observado efectos ergogénicos en los suplementos, ¿sí? Cuando me compro complejo B, en deportistas que presentaban cantidades adecuadas de las mismas. O sea, si aportamos nosotros con la alimentación, si organizamos nuestra alimentación, si planificamos nuestra alimentación y consumimos de acuerdo a eso, no vamos a necesitar suplementos. Los minerales son suplementos, minerales serían efectivos
y mejorarían la condición física, pero cuando hay un déficit, sobre todo en el deporte se trabaja con un mineral. ¿Cuál creen que es? Empieza con H. Hidrógeno. No, Hidrato de carbono. no. Hierro, claro, es un mineral, ¿sí? Hierro. ¿Por qué? Porque justamente el hierro es el que va a formar parte, por ejemplo, de la hemoglobina, de los glóbulos rojos, son los que tienen que ver con el transporte de oxígeno, ¿sí? Entonces puede hacer que en los deportistas también tengan anemia, ¿sí? Es muy común. Durante la actividad física muchos minerales se ponen en circulación. Una parte puede ser excretada por orina y por sudor, se pierden. Y, por ejemplo, también hablábamos de la hidratación. Por sudor perdemos potasio y sodio. Ya vamos a ver cuando veamos hidratación bebidas deportivas caseras, ¿sí? Pero necesitamos reponer. Entonces el hierro, porque es parte de la sangre, y las bebidas, perdón, y los minerales que se pierden por sudor, como el potasio y el sodio. Entonces, para eso necesitamos bebidas isotónicas, y tomar suplementos no suponen ninguna ayuda ergogénica. O sea, los suplementos de vitaminas, de minerales, no son ayudas ergogénicas propiamente, pero sí que incluyamos en la alimentación, ¿sí? Por ejemplo, hablábamos de cuando hacemos menos de 1 hora de actividad física, podemos hidratarnos con agua. Cuando hacemos más de 1 hora, necesitamos reponer no solamente agua, sino glucosa y también electrolitos o minerales, o sea, bebidas isotónicas. Pues tenemos los antioxidantes. La práctica deportiva intensa y prolongada produce un aumento en la producción de radicales libres. Esto hace que haya estrés oxidativo, no solamente en ese sentido, sino en lo de enfermedad. Los radicales libres están muy relacionados con el cáncer, con enfermedades degenerativas. Pueden provocar oxidaciones y daño en la molécula con pérdida de función. Los antioxidantes, como la vitamina C, la vitamina E, los carotenos o vitamina A, los compuestos fenólicos y otros, son antioxidantes, o sea, las frutas y las verduras. No se ha observado efecto ergogénico de los antioxidantes en el rendimiento físico, pero fíjense que son muy importantes por el estrés oxidativo que produce el mismo deporte. Tenemos la vitamina C, es el antioxidante mayoritario, interviene en la síntesis de colágeno, es un componente esencial de los tendones y ligamentos, y necesaria para la formación de carnitina, mejora la función inmunitaria, es un importante antioxidante de medios no acuosos como las membranas celulares, esto es la vitamina E. ¿Qué más tenemos? La coenzima Q, el ginkgo biloba, son antioxidantes fenólicos, también la quercetina. Y después tenemos los probióticos. Los probióticos, no sé si han escuchado, pero pueden leer en los yogures, algunos tienen probióticos. ¿Para qué sirven esos probióticos? Son alimentos que contienen microorganismos que, administrados en cantidades adecuadas, modifican la población bacteriana del intestino. Tenemos bacterias en nuestro intestino que son propias, pero, digamos, de alguna manera destruyen a las que son ajenas, ¿sí? Mejorando la función inmunológica, funcionan para el sistema inmunológico. Disminuye la duración y severidad de las infecciones en las vías respiratorias, así como problemas gastrointestinales durante la temporada de entrenamiento y competición. Entonces necesitamos consumir probióticos. ¿Dónde los encontramos? Dijimos en el yogur, por ejemplo, ¿sí? Entonces leamos que diga probióticos. Y estos probióticos, que son microorganismos, se alimentan de la fibra. Entonces necesitamos consumir frutas y verduras, cereales integrales, legumbres, porque esa fibra va a ser el sustrato o el alimento de los microorganismos para que se reproduzcan. Y entonces tengamos una buena defensa, digamos, a nivel intestinal. Y esos se van a llamar prebióticos. Los prebióticos son los alimentos de los microorganismos probióticos. ¿Se entendió? Dice, estos probióticos serían
o algo así. ¿Serían qué, perdón? Purgantes. No, no son purgantes. Son, digamos, los probióticos van a ser microorganismos en el yogur para que el yogur se, digamos, no sé si es cuaje o se forme el yogur, fermente, necesita microorganismos. Como la levadura, por ejemplo, son microorganismos que si le ponemos azúcar a la levadura, un poquito de agua, y la mezclamos, esos microorganismos se van a alimentar del azúcar y se van a reproducir. Y al reproducirse forman, digamos, producen gas. Y eso hace que la masa leude. ¿Se entiende? Bueno, en los probióticos pasa igual. Los probióticos necesitan reproducirse, para eso necesitan el alimento, y los alimentos van a ser los prebióticos, o sea, la fibra, las cáscaras, las frutas y las verduras. Entonces esto va a ayudar a la mejora de nuestro intestino, ¿sí? Que en teoría muchos mencionan que es como nuestro segundo cerebro, ¿sí? Porque es el que regula, fíjense que está muy relacionado con la función inmunológica, con el sistema inmunitario. Si no tendríamos bacterias que combaten en el intestino, fíjense todo lo que llegaría allí, ¿sí? Todo lo que produciría, el daño que produciría. Bien. Esto es todo, chicos, lo de sustancias, perdón, ayudas ergogénicas, ¿sí? Probióticos y prebióticos. En este caso vimos del yogur, por ejemplo. Bueno, vamos a ver cómo estamos de internet. Y me gustaría entonces que pasemos a la tarea para que ustedes puedan realizar. Van a hacer lo siguiente, les muestro, hacen la tarea y nos reunimos en un ratito. ¿Sí? Hasta eso cargo de nuevo el pack. ¿A dónde tenemos? Acá. Por ejemplo, yo encontré un artículo, este es viejo, ustedes buscan lo más nuevo que puedan. Y entonces dice ayudas ergogénicas. ¿Pueden ver la pantalla? Sí. Ayudas ergogénicas nutricionales, habla del lugar donde se hizo. Busquen artículos científicos, ¿sí? Pongan el nombre y pongan PDF, así les sale en PDF. No busquen blog ni revistas. La palabra ergogénica es de origen griego, el término es de ayuda ergogénica, aplica a todo procedimiento o sustancia de ser consumida, puede aumentar la capacidad del trabajo físico y mental. Entonces acá tenemos la clasificación, tenemos algunas generalidades, las que son legales, seguras y efectivas, la clasificación de los suplementos en grupo A, grupo B, los A son aprobados, los B son de baja consideración, y los suplementos ilimitados son los C, los D, los que no deben ser utilizados por los atletas. Y entonces acá tenemos categorías, ¿sí? ¿Cuáles son? Por ejemplo, los que sí podemos: geles, bebidas deportivas, multivitaminas, barras energéticas, bicarbonato, cafeína, suplemento de calcio, de hierro, creatina, electrolitos, etc. Aportan nutrientes, tienen poco volumen, son fáciles de digerir, de absorber. Bebidas deportivas, reposición de líquidos, geles. Bien, hasta allí vamos, ¿se entiende? Y empieza a hablar de la cafeína, empieza a hablar de, bueno, dónde se encuentra: café espeso, café instantáneo, té saquito, té de hojas, mate, yerba mate, mate cebado, cocoa, las bebidas energizantes, en la cafeaspirina, todos los alimentos o sustancias o productos que consumimos que tienen cafeína. ¿Cuál es la función? Eventos de alta intensidad y corta duración, eventos de ultra resistencia, etc. Entonces, ¿qué van a buscar ustedes? Un artículo que les hable de alguna ayuda ergogénica que la podamos consumir, y entonces me cuentan sobre cuál es la función, dónde la podemos encontrar, cómo se consume. ¿Se entendió? Cortito, Dice, leve. entonces la tarea sería averiguar sobre alimentos ergogénicos. Ayudas ergogénicas, una sola. Por ejemplo, eligen la creatina o la que encuentren. Y dicen, miren, la creatina es un compuesto natural, se encuentra en hígado, páncreas y riñón. La encontramos, uy, se me fue.
Bueno, la función es aumentar la capacidad del sistema PCR, que es el fosfocreatina, aumenta la reserva de glucógeno, me dicen las funciones. Los beneficios, entrenamiento de fuerza muscular, a ver dónde encontramos. Carga lenta, carga rápida, bien. No nos dice, pero habíamos visto que está en la carne y en el pescado, ¿sí? Entonces eso es lo único que me van a comentar. Yo encontré no sé, de la L-carnitina, tiene todas estas funciones, pero no es un alimento. Esas no, solamente las que están permitidas. Así que busquen bien y eso van a comentar en la próxima hora, ¿sí? Entonces ahora me fijo. ¿Sí? Solo es para comentar, licenciada. Solo es para comentar. Buscan el artículo, traten que sea nuevo, no busquen del 94, ¿sí? Y entonces comenten sobre la ayuda ergogénica, o algún concepto, o algo nuevo que no hayamos visto. Pero no inventen, ¿sí? Busquen, ¿dale? Está bien, licenciada. ¿Dentro de cuánto? Calculo que media hora, 40 minutitos. Ya les aviso. ¿Sí? Sí, Gracias, está bien, licenciada. Gracias. Está bien, Lice, una pregunta. ¿Sí? ¿Alimentos termogénicos? Ergogénicos. Ayudas ergogénicas. Pueden ser alimentos o productos. ¿Sí? Lo que encuentren. Que les llame la atención, que aporte a la materia. Dale. Chao chicos, en un ratito les aviso. Lice, ¿Sí? Lice, vamos a volver dentro de cuánto tiempo. Dijiste, no entendí. En media hora, 40 minutos. Ahora le vuelvo a repetir al WhatsApp, ¿sí? Ok, muchas gracias.